¿Qué tal, estimados amigos y seguidores del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Mineros. En esta ocasión nos acompaña Julio Molina, presidente ejecutivo de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú. Bienvenido, estimado. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Komatsu Mitsui Maquinarias Perú y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Bien, queremos empezar recordando que recientemente Komatsu anunció que se van a integrar este año con Komatsu Mitsui Maquinarias Perú con Komatsu Mining Company. ¿A qué objetivo responde esta unión? Actualmente hay dos distribuidores de Komatsu en Perú. Uno es Komatsu Mitsui Maquinarias Perú, ¿cierto? El cual tiene toda la línea de minería, camiones mineros y construcción. Pero también había otro distribuidor de Komatsu, ¿cierto? Que nace de la compra de Joy Global por parte de Komatsu. Eso dio el nacimiento de Komatsu Mining Corp, ¿cierto? Que era el ex distribuidor de Joy Global. Esta integración responde a tener un solo distribuidor, ¿cierto? Que sea responsable de todo el portafolio de productos de Komatsu. Y eso significa, ¿cierto?, la fusión entre KMP o Komatsu Mitsui Maquinarias Perú y Komatsu Mining Corp. ¿Qué otros beneficios va a generar esta unión para los clientes? Bueno, es algo muy importante y algo también muy esperado por los clientes, porque lo que desean es tener un solo One Face para todo el portafolio de productos de Komatsu. Eso significa que ahora vamos a poder presentar ofertas integradas, ¿cierto? Revisar cómo mejoramos el servicio, ¿cierto?, para todos los productos y tener también una estandarización. Y eso siempre es muy bienvenido por los clientes. Muy bien. Indicaron también que ustedes están trabajando en duplicar su infraestructura. ¿Cómo describiría la situación actual de su infraestructura y de qué manera van a lograr duplicarla? ¿Lo han basado en costos o en qué sentido? No, nosotros tenemos una presencia muy importante para el negocio, ¿cierto?, de Komatsu en todo el país. Tenemos 22 sucursales, pero para el negocio minero, actualmente nuestro principal taller está ubicado acá en Callao. La fusión, ¿cierto?, la integración con KMC significa tener un punto en el sur. Usted sabe que la minería y muchos clientes muy importantes están ubicados en el sur, en el corredor minero, ¿cierto? Y KMC nos aporta un taller muy grande con una infraestructura que significa duplicar nuestra infraestructura actual con un taller ubicado en La Joya. Por tanto, lo que estamos haciendo desde ahora, ¿cierto?, vamos a hacer un balance donde vamos a poder soportar en ambos talleres a todos los clientes mineros de Komatsu en el Perú. Y en este sentido, en el Callao, ¿están haciendo ustedes algunos cambios, algunas modificaciones a la infraestructura del Callao? Lo primero que trabajamos es a nivel organizacional. Por tanto, estamos estandarizando los procesos, ¿cierto?, entre dos talleres. Y en este minuto hay solamente una organización para ambos talleres. Lo segundo es empezar a balancear carga. Significa mandar cosas que hacemos, ¿cierto?, en Lima, mandarlos a La Joya, y de La Joya también mandarla para Lima. Pero ese es un proceso que requiere capacitación, ¿cierto?, compra de herramientas y básicamente poder revisar todos los procesos y que sean estándares para poder servir muy bien y con la calidad que esperan los clientes. ¿Y ya tienen establecido qué servicios se van a brindar en La Joya? No, ese es un plan que estamos nosotros desarrollando. Nosotros empezamos la integración formal con La Joya desde noviembre del año pasado. Por tanto, estos 3 meses, ¿cierto?, ha sido más hacer una gestión del cambio, ¿cierto?, tener una sola organización, ¿cierto?, presentarnos ante los clientes y en conjunto toda la parte de ingeniería, ¿cierto?, está haciendo todo el plan para hacer esta estandarización de procesos, y lo que significa balance de carga y también significa qué inversiones tenemos que hacer en ambos lados para poder soportar de manera correcta a los clientes. Para recordar un poco cómo cerraron el año pasado, quisiéramos que nos comente cuál fue la facturación del 2023 y cuál es su meta para este 2024. Ok, la facturación como empresa separada, como KMP, ¿cierto?, nosotros terminamos en 630 millones de dólares facturados. Eso significa que el negocio minero, ¿cierto?, y de construcción generó esos recursos. Fue un muy buen año, ¿cierto?, un año que partió de manera compleja. Yo creo que todos recordamos, ¿cierto?, que tuvimos ciertos problemas sociales que involucraron que algunas minas muy importantes como las Bambas, ¿cierto?, Parara, problemas que también tuvimos en Antapacay, y nosotros estamos súper relacionados a los clientes. Por tanto, si algo pasa en minería, también nos afecta a nosotros. Pero los clientes dieron mucha importancia a lo que es la producción, por tanto comenzaron a ocupar los equipos. Por supuesto, eso aumenta en general las reparaciones y terminamos como un muy buen año en minería. Fue acompañado por compras especiales que hizo el Estado para prepararse por el fenómeno del Niño, ¿cierto?, lo que hizo que nuestro negocio de minería y construcción, ¿cierto?, terminara de muy buena manera, con un año muy bueno de récord, como te contaba. KMC, como empresa separada, ¿cierto?, también tuvo un muy buen año. Llegaron a la facturación de 180 millones de dólares más o menos.
y también tuvo muchas reparaciones, tuvo una profundización de su nivel de servicio muy importante. Por tanto, entre ambas compañías fueron muy buenos años. Hay muy buen alineamiento entre ambas. ¿Y para este 2024 qué se espera? Esperamos como empresa integrada, ¿cierto?, superar los 900 millones de dólares. El 65% de nuestro negocio es minería, el resto, ¿cierto?, es un negocio fundamentalmente de construcción y también todo lo que nos da nuestra subsidiaria, que es Cummins, ¿cierto?, y que nos permite diversificarnos y estar presentes en varios otros mercados aparte de minería y construcción. Para lograr esta meta, ¿cuál es el presupuesto de inversión? Nosotros tenemos un presupuesto de inversión de aproximadamente 60 millones de dólares. Y se compone fundamentalmente de dos aspectos. Uno, el 50% es dedicado a todo lo que son mejoras de infraestructura, desde, por ejemplo, la mejora de nuestro edificio de oficina, ¿cierto?, que tenemos en la sucursal de Arequipa, ¿cierto?, hasta también las inversiones que tenemos que hacer para la primera fase de este balance de carga que tenemos que hacer entre los principales talleres de soporte. Tenemos que mejorar nuestra infraestructura, ¿cierto?, en las diferentes faenas de minería, y para eso tenemos este presupuesto de 30 millones de dólares. También nosotros tenemos un activo que es muy importante, que es nuestra flota de renta. Para eso, ¿cierto?, tenemos una inversión de cerca de 30 millones de dólares para hacer la renovación y la inclusión de nuevos equipos en esta flota. Nosotros tenemos casi 300 unidades disponibles de equipo de construcción, ¿cierto?, que fundamentalmente están trabajando en minería. Por tanto, tenemos estos 60. Pero también hay otro aspecto que a veces no se mira, ¿cierto?, en términos de la inversión que hacemos, que es la inversión en stock que nosotros tenemos. Nosotros tenemos más de 200 millones de dólares, ¿cierto?, en repuesto en nuestras diferentes sedes y también en la faena minera, ¿cierto?, para poder soportar a los clientes. O sea, los clientes necesitan, ¿cierto?, sus equipos nuevos, que nosotros los vendemos, pero también necesitan, ¿cierto?, hacer los mantenimientos y reparaciones para su equipo. Parte de soporte es brindado con los repuestos nuevos, originales, ¿cierto?, tanto para Komatsu y Cummins y las diferentes marcas asociadas que nosotros tenemos, y para eso, como distribuidor, ¿cierto?, hacemos una importante inversión en tener stock en el país, ¿cierto?, para poder dar el soporte a nuestros clientes. ¿Y la flota de renta, en cuánto incrementará este año? Nosotros tenemos pensado implementar la flota de renta en un 8%, ¿cierto? Nosotros tenemos una de las flotas más grandes del mercado. Por tanto, los crecimientos están siendo básicamente para proyectos nuevos, pero tenemos una flota y una cantidad de activos importantes. Por tanto, los crecimientos son más relativos, ¿cierto?, a cómo van surgiendo nuevos proyectos en minería, y en ese sentido creemos que el crecimiento está respondiendo a la demanda. ¿Qué nueva tecnología se está incorporando para el uso en minería? A ver, los clientes mineros están desarrollando su tecnología, ¿cierto?, en tres aspectos principalmente, y respondiendo básicamente a los desafíos de la minería. Uno es la descarbonización, otro le podríamos llamar lo que es todo el proceso de automatización, y después todo lo que es el proyecto, llamemos, de digitalización, ¿cierto?, de los procesos mineros. En descarbonización, ¿cierto?, los proveedores estamos apoyando a la minería para que puedan cumplir sus desafíos de descarbonización, ¿cierto?, implementando en el mediano plazo camiones, ¿cierto? Si bien nuestros camiones son camiones eléctricos, ¿cierto?, funcionan con un motor diésel. Uno de los grandes, y 40% de las emisiones, ¿cierto?, de una minera son los motores diésel en general de los camiones. Por tanto, Komatsu está trabajando con una serie de empresas mineras, ¿cierto?, para tener un camión que sea full eléctrico, y que pueda cubrir dos cosas. Primero, que sea full eléctrico, ¿cierto?, cosa que poder ser alimentado de energía verde, ¿cierto?, y poder reducir las emisiones, ¿cierto?, las emisiones de carbono de la mina, los gases de efecto invernadero, y que después también puede responder a otras tecnologías, por ejemplo, como el hidrógeno verde, ¿cierto? Y entonces que en esta transición el cliente minero pueda optar por una tecnología y después por la otra. Por tanto, un camión que sea capaz va a ser un camión, ¿cierto?, que va a estar más o menos por el 2026, que va a ser capaz de moverse de una tecnología para otra. ¿Por qué? Porque básicamente una compañía minera compra un camión para que dure 15 años. Por tanto, estos 15 años el reto tecnológico es muy importante porque van a haber varias alternativas para que tú puedas cumplir, ¿cierto?, con esa baja de emisiones. Por tanto, Komatsu está trabajando en ese camión. Ya tiene un prototipo de camión full eléctrico, ¿cierto?, como prototipo, no es una aplicación comercial. Pero ya tenemos un camión que responde y funciona 100% a batería. Para eso hay que responder a otro desafío que es muy importante, que es cómo vamos a cargar ese camión. Ese camión, a diferencia de un auto eléctrico que uno puede llegar a la casa y lo deja cargando toda la noche, ¿cierto?, porque está estacionado, un camión minero no responde a esa manera de operación. El camión minero funciona todo el día, por tanto, cargar el camión minero, estamos hablando de 200 toneladas de batería, puede ser un factor clave en realidad a que sean factibles el uso.
Para eso se está probando con no probando, se está implementando una tecnología que es bien antigua, que se llama trolley, ¿cierto? Que esto va a permitir, ¿cierto?, que los camiones se muevan conectados a la electricidad y también las baterías se puedan cargar en ese minuto. Por tanto, ese es uno de los aspectos que estamos trabajando. Estamos trabajando en Perú con en los análisis de esta implementación de estas tecnologías. Son tecnologías que ya no solamente implementa una marca, sino que es una marca, ¿cierto?, como nosotros, uno bien como Komatsu, adicionalmente con empresas eléctricas, consultoras, ¿cierto?, y los clientes mineros. Son programas y proyectos de inversión muy alta y que requieren una gestión del cambio importante en la mina. En conjunto con el desafío de descarbonización vienen también todos los desafíos de productividad, donde la automatización, ¿cierto?, en diferentes maquinarias de minería también es un desafío de la minería actual. Para eso, Komatsu tiene una solución frontrunner, que es la solución autónoma de su equipo y principalmente de sus camiones, y adicionalmente está automatizando palas, perforadoras y todo el resto para poder tener una minera, ¿cierto?, que funcione de manera autónoma en general en términos de buscar mejor productividad, mejor calidad de los procesos. Por tanto, automatización es el segundo pilar que en general los clientes están trabajando con nosotros en términos de cómo van a desarrollar. Yo creo que en el término minería del futuro, yo escucho a varias empresas mineras que están trabajando de ello y de eso se refiere. Y por último, todos los sistemas van a ser capaces de entregar muchos datos. Por lo tanto, un gran desafío que tiene la minera es cómo captura y genera valor, ¿cierto?, con todas las datas, con todos los sistemas, ¿cierto?, que tiene disponible, cómo procesa esa información y cómo le da valor. Por tanto, como se está juntando muchos desafíos, o sea, cuando pensamos en, por ejemplo, la solución eléctrica, cuando existe un camión a batería, ese camión va a tener que ser cargado en un sistema de trolley. Pero ese sistema de trolley va a requerir energía. Entonces ahí vamos a tener un desafío muy grande que va a ser tener energía verde disponible para estos proyectos. Pero luego, el nivel de análisis que tiene que hacer la mina de dónde ocupa la energía que tiene, o la envía a la planta, o la genera y genera disponibilidad de esa energía, por ejemplo en los sistemas trolley, va a requerir que el sistema, ¿cierto?, de dispatch, por ejemplo, que ve todo cómo funcionan y el movimiento y regula el movimiento de los camiones de la mina, va a tener que estar conectado al sistema energético de la mina para no sobrecargar, ¿cierto?, y no demandar mucha más energía de la que está disponible. Por tanto, ya vemos que vamos a tener que ir conectando diferentes aspectos que a veces eran áreas separadas en las minas y que esas áreas ya están conversando. Eso hace que los proyectos sean más complejos, pero también genera la oportunidad en términos de poder ofrecer servicios, ¿cierto?, ofrecer aplicaciones a los clientes para que puedan ir uniendo estos procesos y tomando mejores decisiones para poder sacar el máximo de rentabilidad. Van a ser proyectos que son súper extensivos en inversión. Por tanto, van a tener que asegurar la rentabilidad y hay que brindar esos servicios, ¿cierto?, y esa analítica a los clientes para que puedan tomar buenas decisiones. Muy interesante, realmente la minería del futuro cada día está más cerca. Pero actualmente, de lo que sí está disponible, ¿cuál sería el equipo más demandado, la maquinaria más demandada por el sector minero? Nosotros lo principal que estamos trabajando son traer equipos que estén preparados para soportar, ¿cierto?, las tecnologías del futuro. Por ejemplo, ahora nosotros cada camión, de hecho ya venimos trabajando en los últimos 2 años, todos los camiones que nosotros vendemos se llaman autónomos ready. Por tanto, el cliente, si quiere implementar un proyecto autónomo, no necesita intervenir el camión. Solamente necesito agregarles los siguientes o algunos componentes como radar y cosas que no tiene sentido que los traiga el camión ahora. Por tanto, se hace una semi-implementación en el camión y después se instalan los sistemas respectivos. Por tanto, estamos preocupados de traer tecnología que los clientes puedan ir escalando. Lo mismo patrón, ¿cierto? También los camiones que traemos simplemente va a haber que adosar los sistemas necesarios para poder conectar el camión, llamemos una red de energía, para cuando el cliente haga su sistema de trolley, por ejemplo, el camión se pueda conectar directamente. Por tanto, con esto estamos ganando tiempo para que los clientes puedan hacer su análisis, porque este tipo de proyectos son proyectos bien complejos. Se llaman, que son súper extensivos, ¿cierto?, llamemos en la gestión del cambio dentro de la mina. Por tanto, son muy difíciles de implementar al mismo tiempo. Entonces tú tienes que tomar la definición, sí. Tú empiezas a trabajar la automatización de tu mina y trabajas después, ¿cierto?, por ejemplo, el nivel de descarbonización de tus procesos, o B, empiezas por la parte de descarbonización, ¿cierto?, y después sigues con los procesos de automatización. Nosotros creemos que ambos van a tener que existir y ambos van a estar relacionados en la mina.
pero son proyectos de largo aliento, que van a requerir varios años para poder implementar. Seguramente vamos a tener que hacer pruebas con los clientes, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en Antamina, los camiones que les propusimos fueron, y la decisión de Antamina vino después de una prueba de más de un año, ¿cierto?, de los camiones para poder generar esa compra. Y parte de la evaluación fue esa, que los camiones estén preparados. Por tanto, lo que estamos haciendo es eso. Dos, en perforación también estamos trayendo, ¿cierto?, una perforadora con autonomía, estamos incluyendo, ¿cierto?, todo lo que es Data Analytics y trabajando con los clientes para poder disponer de los datos, ¿cierto?, para que ellos puedan ir incluyéndolo en su sistema y tomando buenas decisiones. Viendo un poco el tema de las licitaciones, ustedes como Komatsu, ¿en cuántas licitaciones están participando y con qué empresas mineras? En general, el gran desafío de la minera, ¿cierto?, es cómo se produce más mineral, más cobre en el caso, ¿cierto?, de la minería, que es más importante acá, o muy importante acá en Perú. Y tenemos, ¿cierto?, falta de proyectos nuevos. Y eso yo creo que no es desconocido y seguramente esperamos algunos proyectos nuevos, pero seguramente quizás no tan en el corto plazo. Bueno, quienes están respondiendo, ¿cierto?, a esa necesidad de mayor producción, esos son los proyectos actuales. Por tanto, si tú me preguntan con quién estamos viendo proyectos, con todos. Acabamos de cerrar el año pasado, ¿cierto?, una noticia importante de nosotros, un acuerdo con Antamina, ¿cierto?, por 20 camiones que se extiende a 100 camiones para todas las necesidades de Antamina, ¿cierto?, de todo lo que es su proyecto de expansión. Pero todas las minas están hablando de renovar flota, ¿cierto?, porque tienen que enfrentarte al desafío tecnológico. Por tanto, en algún minuto vas a tener que empezar a cambiar tu flota actual por flota nueva. En general, todas las minas están hablando de expansión. Tuvimos la expansión de Toromucho, ¿cierto?, tuvimos Marco. Todos los clientes en general, estamos conversando con ellos con flota. Quizás no flotas ni órdenes tan impactantes como estos 100 camiones de Antamina, que es una compra de varios años, ¿cierto? Pero con todo ello estamos hablando de renovación de flota, incurrir en nueva tecnología, cómo ellos van a implementar trolley, cómo van a implementar automatización. Por lo tanto, sinceramente, con la mayoría de los clientes grandes tenemos proyectos con ellos que van a detonarse 2025, 2026. Los mineros siempre van planificando compras en general de un año hacia otro. Muy bien. ¿Y cómo describiría estas licitaciones? ¿Se dice a veces que son guerras por el precio o qué otros factores influyen? Yo creo que lo principal, el precio siempre va a ser importante, porque el nivel de inversión es muy importante para poder rentabilizar la mina. Pero nuestros productos en general, y por ejemplo si hablamos de los camiones eléctricos, ¿cierto?, hablamos de las palas de cable PIH que nosotros representamos, que son las Komatsu, son equipos muy críticos. Por tanto, si bien el factor precio es importante, es mucho más importante el factor de productividad, ¿cierto?, el factor de confiabilidad, ¿cierto?, las disponibilidades que podemos entregar a los clientes. Básicamente, lo que llamamos el TCO, ¿cierto?, el costo total de la maquinaria. Por tanto, el precio es una variable que siempre tenemos que tratar de ser competitivos, pero no todo es precio. En general, yo creo que nosotros nunca hemos ganado una licitación por precio. En cuanto a las postventas, que usted nos hablaba que también es el mantenimiento de las maquinarias, ¿en qué regiones ustedes tienen oficinas? Nosotros tenemos oficinas en todo el Perú. Nosotros tenemos, llamemos como empresa, primero un foco en minería muy importante. Para eso nosotros no tenemos sucursales. Lo que tenemos es que estamos en cada una de las minas, ¿cierto?, presente con técnicos, ¿cierto?, con stock, de diferentes maneras de acuerdo al tipo de contrato o cómo quiere el cliente ser soportado. Por tanto, tenemos desde clientes con contratos, lo que llamamos contratos CPH, contratos MARC, donde nosotros cobramos por hora de operación de la máquina, ¿cierto? Para eso nosotros tenemos un completo set de técnicos, ¿cierto?, grupo de técnicos muy especializados, con stock en la mina, ¿cierto?, con sus herramientas, camionetas, estamos full preparados y nosotros hacemos todo el mantenimiento de los equipos. Hasta el otro extremo de clientes que hacen su propio mantenimiento, ¿cierto?, porque de acuerdo a esa es su política, y nosotros lo apoyamos con lo que se llama una asistencia técnica, muchas veces acompañado del stock indicado, ¿cierto?, y de repuesto. Por tanto, de esa manera nosotros. Por tanto, nosotros no tenemos sucursales para apoyar la minería, sino que estamos en cada uno de los sitios, en Antamina, en Las Bambas, en todos, en Toromocho, estamos en conjunto con ellos. Donde nosotros tenemos sucursales para el mercado de construcción, Komatsu, ¿cierto?, por una parte, porque ahí es transversal el uso para industrias, construcción, ¿cierto?, también para el cliente minero, y ahí el cliente va a la sucursal, ¿cierto?, y también para desarrollar todo el negocio no minero de Cami, ¿cierto?, que tiene una presencia muy importante, ¿cierto?, en minería, en varios otros mercados, minería, agricultura, ¿cierto?, el mercado marino y automotriz. Por tanto, por eso nosotros tenemos sucursales. Ajá, ¿y estima qué porcentaje representan
las postventas para Komatsu de ingreso, porcentaje de ingreso? 65% de nuestros ingresos dependen de la postventa. Cuando uno vende un equipo, lo vende una vez, ¿cierto? Pero nosotros nos quedamos con el cliente por muchos años. Yo digo, un camión minero dura 15 años. Por tanto, en general, en la medida que nosotros vamos y va creciendo nuestra venta de equipo, eso lo que hace crecer fundamentalmente es una población en el país. Que después de cierta antigüedad hay unidades que van naciendo, pero como somos una empresa que está creciendo, ¿cierto? En general la población de equipos Komatsu, equipos CAM, con motores Camis, crece en el país. Lo que redunda que nuestro negocio también de aftermarket o de repuestos y servicios vaya creciendo. Bien. Y ahora pasando al tema coyuntural que azota en realidad al país y otras regiones, que es el fenómeno del Niño, ¿cómo es la logística? ¿Qué tan complicada puede ser la logística de maquinarias pesadas para hacer frente a este fenómeno? A ver, con respecto a ese tema, yo creo que ha habido una buena preparación del Estado, ¿cierto? Ha generado compras de maquinaria en general a todas las marcas, ¿cierto? Para estar, llamemos, preparados para el niño. Entonces, separemos. Si hay un evento, ¿cierto?, del niño, se vuelve muy complejo. Por eso es muy importante que las maquinarias estén ubicadas en las regiones y no tener un gran grupo de maquinaria centralizada, porque de acuerdo a la experiencia que tomamos la última vez, ¿cierto?, el fenómeno del niño, sobre todo para el norte, provocó cortes de carretera, por tanto el trasladar las máquinas se hace muy complejo. Por tanto, lo clave es trasladar y tener. Por eso nosotros tenemos maquinaria en general en las diferentes sucursales. Tenemos una flota de renta grande que está, ¿cierto?, en los principales proyectos y esa está localizado en los lugares. Yo creo que hay noticias que son esperanzadoras. Al parecer ha bajado el riesgo del niño, así que yo creo que va a ser muy bueno que estemos muy preparados, pero puede ser que el impacto sea menor. Entonces, ¿considera que el Estado sí está preparado, cuenta con la maquinaria? Se ha ido preparando, ¿cierto? Hizo compras grandes, no solamente nosotros, en general a todas las marcas que nos preparamos, ¿cierto?, para poder hacer esa planificación. O sea, el Estado pudo comprar máquinas porque las empresas teníamos las máquinas disponibles. Nosotros venimos trabajando hace 6 meses cuando se empezó a anunciar que iba a haber una preparación, ¿cierto?, en trabajar con las fábricas para poder tener esas máquinas disponibles. Así que nosotros creemos que ha habido un buen trabajo. Esperar que ojalá las máquinas no se usen, porque si bien para nosotros como compañía son ventas, ¿cierto? Creemos que es mejor que las ventas vayan naciendo porque el país está creciendo, ¿cierto? Y no porque hay un desastre. Si bien cuando hay niños nosotros nos vemos afectados porque muchas veces nuestra gente se ve afectada, por tanto no podemos abrir una sucursal y no podemos apoyar a nuestros clientes. O sea, el principal foco en estos casos de nosotros tiende a ser dos cosas: el respaldo a nuestros clientes, por supuesto, y también el respaldo a nuestra gente. Y si hay un desastre, va a haber gente nuestra que también que se va a ver afectada, por tanto también baja nuestra capacidad de respuesta. Por tanto, el mejor escenario es que ojalá ese riesgo baje y que no tengamos problemas del niño. Esperemos que sí. Para ir cerrando un poco la entrevista, hay otro tema que también preocupa bastante al sector minero y seguro repercute en Komatsu también y todo el área de maquinarias, es la minería ilegal. ¿De qué manera ustedes se ven afectados también por este problema? Nosotros nos vemos afectados primero porque hay un tema de reputación de clientes, ¿cierto? Importante, por tanto nosotros trabajamos con un tipo de cliente que es el legal, ¿cierto? Por tanto, cuando hay minería ilegal, la minería ilegal va a tratar de hacer negocios con uno de todas maneras y tener la capacidad de detectar esos negocios, ¿cierto?, es súper costoso, porque nosotros no trabajamos con minería ilegal. Por tanto, representa un riesgo muy grande para todos los actores de la minería, ¿cierto? Dos, creemos que es una competencia desleal, ¿cierto? Hay mineras que responden, ¿cierto?, y responden y siguen todos los procesos que estipula, ¿cierto?, poder generar la minería como corresponde, ¿cierto?, con todas las regulaciones y respondiendo a las regulaciones vigentes. La minería ilegal no responde a eso, por tanto también creemos que no es justo, ¿cierto?, para las empresas que están tratando de cumplir. Por tanto, se restringe la capacidad. La minería ilegal está generando, ¿cierto?, una oferta de producción minera, ¿cierto?, que nosotros no estamos interesados en participar tampoco, pero al final sería mucho mejor para todo el mercado que esa minería fuera legal, ¿cierto?, poder producir que sea bajo las regulaciones actuales, y eso representaría para todas las empresas que somos proveedores de minería tener un mercado más grande, pero estamos, ¿cierto?, en general solamente pendientes de lo que es básicamente la minería legal, porque es muy riesgosa la otra parte.
Una última pregunta. Quisiera saber si usted tiene información acerca de los costos de los seguros, si los seguros de maquinaria se han incrementado tal vez por los atentados que han sufrido empresas formales como Poderosa. No te podría decir en términos de porcentaje. La parte de los seguros responde a los mismos clientes. Nosotros sí tenemos asegurado nuestra flota de renta. Como nosotros no estamos en general con nuestra población en muchos de los lugares que están más afectados por minería ilegal, nuestros seguros en general no han sufrido variaciones grandes, pero también es porque nosotros tenemos una póliza grande y tenemos un volumen grande. Puede ser que ciertos proveedores u otras empresas que tienen equipos, ¿cierto? Y tienen equipos que están más localizados en estas zonas que tienen más riesgo, puede ser que sus pólizas hayan subido. Básicamente una póliza de seguro va a responder al riesgo inherente y la maquinaria que está cercana a minería ilegal va a estar sometida a un mayor riesgo, por tanto puede ser que esté subiendo, pero no tenemos la información exacta de esto. Entiendo. Muchísimas gracias, estimado Julio, por acompañarnos y no sé si quiere brindar un último mensaje al público que nos está viendo. No, te doy las gracias por la entrevista y yo creo que hay que dar un mensaje de ánimo. Nosotros tenemos una visión súper positiva, no solamente para el 2024, sino que el 25-26. Yo creo que la minería es muy importante para desarrollar, ¿cierto? No solamente de nuestra empresa, sino que a desarrollar el país, ¿cierto? Para poder sacar gente de la pobreza, y es clave que dejemos, ¿cierto? Que la minería funcione y pueda, ¿cierto? Cumplir su cometido, porque nos va a ayudar a desarrollar el país de manera conjunta. Gracias una vez más. Y gracias también al público que nos acompaña. Los invitamos a seguir las redes sociales del Instituto y por supuesto a conectarse el próximo martes a la misma hora en Diálogos Mineros. Hasta luego.